Buenas tardes, a continuación vamos a explicar infarto agudo del miocardio. Para iniciar vamos a dar una definición, entonces encontramos que el infarto agudo del miocardio es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Como lo podemos ver ahí en la imagen, donde encontramos en la secuencia de la imagen, la primera imagen nos muestra una arteria coronaria normal, la segunda nos muestra una arteria obstruida al 25% y ya vemos en la tercera una arteria obstruida al 85%, lo que va a causar directamente que se afecte el funcionamiento de la misma como tal. Bueno, según la OMS, define el infarto agudo del miocardio como una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico secundaria a la oclusión trombótica de una arteria coronaria. Digamos que se considera también que es la causa número 1 de muerte en personas mayores de 60 años a nivel mundial. Esto tiene como unas características, entonces presenta un dolor torácico que puede ser típico o atípico, unos marcadores de necrosis y unos cambios en el electrocardiograma que vamos a ver más adelante. En cuanto a la etiología, digamos que en la población el principal mecanismo fisiopatogénico es la ruptura de una placa asociada a la inflamación o a la trombosis aguda, a la vasoconstricción y a la microembolización, como podemos ver en la imagen. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, entonces encontramos que las variables predictivas de mayor riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular incluyen la edad avanzada, el sexo masculino, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la historia familiar. Sin embargo, solo la edad, los antecedentes familiares y el sexo masculino se han mostrado consistentemente predictivos al infarto agudo del miocardio o una angina inestable en la fase aguda. Digamos que se encuentran los estudios que los hombres suelen, o el sexo masculino suele ser más de pronto susceptibles a tener un infarto agudo del miocardio, pese a la diabetes y a los antecedentes familiares. Se han realizado estudios donde se encuentra que las mujeres no tienen como tal ese factor de riesgo. Bueno, en cuanto a la fisiopatogenia, encontramos que pues la vamos a enumerar de la siguiente manera. Entonces encontramos que puede presentar una formación de la lesión y placa, una remodelación arterial, una placa vulnerable, una ruptura, una trombosis, una agregación plaquetaria, una fibrinolisis y retrombosis. Existe una clasificación. Entonces encontramos que esta depende o sea, la obstrucción que exista como tal en las arterias. Entonces, después de una obstrucción del 100% del flujo coronario por 15 minutos se inicia necrosis celular, coagulación o contracción de bandas de necrosis con apoptosis. Entonces encontramos que hay una fase como aguda o en evolución, donde la coagulación o contracción por bandas de necrosis con apoptosis, la cual se establece de las 4 a las 6 horas. Hay una infiltración de leucocitos reciente o en cicatrización. Entonces nos habla de la presencia de monocitos y fibroblastos sin leucocitos polimorfonucleares, y esto está de los 7 a los 28 días. Y ya un antiguo cicatrizado, entonces presencia del tejido fibroso sin infiltración celular mayor a 28 días. Esto en cuanto a la necrosis celular. Otra manera de clasificación, entonces encontramos que también es por su tamaño. Entonces encontramos que en el microscópico hay una necrosis focal, pequeños que son menores al 10%, medianos de 10 al 30% y masivos superiores al 30%. En cuanto a la localización, entonces encontramos anterior, posterior, inferior, lateral y septal. Digamos que esto es algo un poco más complicado. Bueno, también en cuanto a la clasificación, entonces encontramos infarto con elevación de ST. Entonces encontramos acá un infarto transmural que afecta la pared ventricular en todo su espesor, acá como lo podemos ver en la imagen señalada con el puntico rojo. Por otro lado encontramos también el infarto sin elevación de ST, un infarto subendocárdico que afecta a un tercio o la media cara interna del ventrículo, donde acá lo podemos ver señalado en la imagen.
Bueno, en cuanto a la clasificación, también encontramos una clasificación por la duración. Entonces tenemos también un agudo, subagudo y un crónico. Cuando es menor a 48 horas, lo vemos en el agudo, se presenta una elevación en el segmento ST unido a la onda T formando una onda monofásica en cuanto al electrocardiograma. Subagudo, entonces 48 horas a un mes, hay una regresión, el segmento ST vuelve a la normalidad y la onda T es negativa. Y crónico a partir de los 3 meses, entonces encontramos que en la onda copatológica se hace persistente signo indeleble de cicatriz miocárdica. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces encontramos la administración de algunos medicamentos y la realización de algunos exámenes. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente presenta bastante dolor, la angina, bueno, el dolor en el miembro superior, en espalda, abdomen, y que este dolor, como bien sabemos, causa alteración de los signos vitales como es la hipertensión, entonces hay que controlarlo de inmediato. Para eso se hace con aplicación de morfina endovenosa. Bueno, ya si el dolor, ya y pues la dosis la define el médico. Ya si el dolor no se, pues ya se procede a utilizar un medicamento que se llama nitroglicerina cuando el dolor continúa a 10 de 10. Entonces es un medicamento que se aplica en infusión que depende del peso del paciente. Pero pues eso ya son medidas que define el especialista o el médico que está en manejo. Administración de oxígeno, teniendo en cuenta que el paciente presenta disnea, entonces esto causa la disminución del nivel de la saturación. Tenemos que mantener a sus pacientes saturando mayor al 90%. Ya digamos que los litros ya los define también el médico, y igual esos pacientes como están en una monitoría continua, pues ahí tenemos ese control exacto. El ácido acetil salicílico, bueno, se les hace una toma de una radiografía de tórax. Entonces encontramos en los primeros 10 minutos, tenemos que monitorizar continuamente los signos vitales, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Como les mencioné anteriormente, cuando el dolor no cede, se procede a iniciar una infusión de nitroglicerina, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente no puede estar hipotenso porque este medicamento no disminuye la presión arterial. Entonces, el monitor también tiene que tener su registro de electrocardiograma, donde nos esté mostrando todo el tiempo qué está pasando con ese trazo, un acceso endovenoso de calibre grueso. Bueno, se le toman sus troponinas, los tiempos de coagulación, y también se procede a realizar o se solicita una valoración hemodinamia donde definen la realización de la arteriografía coronaria, que esto es un medio diagnóstico para saber cuántas arterias están ocluidas, si se pueden corregir con la arteriografía o si es necesario realizar una cirugía de corazón abierto. A continuación les vamos a mostrar un video de la arteriografía coronaria como tal. Evita que la sangre llegue. Una angiografía coronaria o cateterismo cardíaco es un examen de rayos X de los vasos y cámaras del corazón que por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. El estudio también se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras del corazón y la función de las válvulas del corazón. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y es posible que se le administre un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse. La mayoría de los procedimientos de angiografía coronaria duran de 1 a 2 horas. Antes del procedimiento, se lo colocará en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, un dispositivo que proyecta imágenes de rayos X. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de los cateterismos cardíacos se realiza a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego un catéter flexible y blando se deslizará sobre el conductor a través de la vaina y se dirigirá hacia el corazón. El médico vigilará el movimiento del catéter en el fluoroscopio.
Es posible que sienta presión mientras se inserta en el conductor y la vaina, pero no sentirá el movimiento dentro de las arterias. Para evaluar las arterias coronarias, el médico retirará el conductor guía, colocará la punta del catéter dentro de las arterias, una a la vez, e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Después de haber registrado suficientes imágenes de las arterias coronarias y sus afluentes, el catéter se retirará por la ingle. Se debe aplicar presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Luego se lo llevará a la sala de recuperación, donde se lo observará durante 30 a 60 minutos. Pasado ese lapso, se le pedirá que se recueste boca arriba durante varias horas con un vendaje de presión sobre la ingle. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital. Síntomas de un infarto agudo al miocardio. El infarto se reconoce por la aparición brusca de los síntomas característicos: dolor intenso en el pecho, en la zona precordial, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al cuello. En otras ocasiones, el paciente puede tener sensación de malestar, cansancio, mayor irritabilidad o incluso en ocasiones molestias de estómago, que hacen confundir síntomas de infarto con los procedentes de otros órganos. El diagnóstico del infarto agudo al miocardio empieza con una medición seria de los marcadores cardíacos, angiografía coronaria inmediata o angiografía coronaria tardía, entre 24 y 48 horas más tarde. La evaluación comienza con ECG basal y seriado y mediciones seriadas de marcadores cardíacos. Esto ayuda a distinguir entre la angina inestable y un infarto agudo al miocardio. Esta distinción constituye el centro algorítmico para la toma de decisiones, de acuerdo a los beneficios que se pueden tener de acuerdo a la relación con el infarto agudo al miocardio. El pronóstico del infarto agudo al miocardio relaciona ciertas características, entre ellas una angina recurrente, isquemia al reposo o durante la actividad de bajo nivel, una insuficiencia cardíaca, empeoramiento de la insuficiencia mitral, una inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sostenida, diabetes mellitus y cirugía de revascularización previa. ¿Qué implicaciones tiene el IAN en los efectos del sistema nervioso parasimpático? Tienen funciones en el sistema circulatorio, las cuales están influenciadas por el bombeo cardíaco, modificando así la frecuencia y fuerza de las contracciones cardíacas, la distribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más necesarios en un momento determinado y el control rápido de la presión arterial. También está influenciada la sensibilidad visceral, proveniente de los vasoreceptores. También el centro respiratorio vulvar. La hemorragia de tubo digestivo alto consiste en la pérdida de sangre hacia la luz del tubo digestivo, en una zona comprendida desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treis. La disminución de la perfusión coronaria secundaria o hipovolemia, sumada al incremento en el consumo de oxígeno por la taquicardia compensadora, pone en alto riesgo el isquemia o infarto agudo al miocardio a los pacientes que sufren una hemorragia digestiva mayor, especialmente los de edad avanzada.